Estás escuchando La Palabra Compartida, un podcast dedicado a esa otra Venezuela que nadie te contó, con Andrés de la Chiesa y Francisco Pérez Alviares. En Venezuela hemos tenido una campaña de opinión que ha generado realmente problemas, y yo creo que esto es una consecuencia de esa campaña de opinión contra la propia estabilidad del gobierno. Buenas, acá estamos de nuevo en La Palabra Compartida, quinta emisión y también el último segmento de nuestro análisis sobre el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Quienes nos escucharon hace 2 semanas saben, y si no lo hicieron, por cierto, les recomiendo que lo hagan, que en aquella ocasión nos limitamos a estudiar, a comentar lo que fueron los eventos que originaron el Caracazo. Un tristísimo episodio de nuestra historia nacional que, por cierto, hace unos días cumplió 30 años, ¿no? Y también estudiamos o analizamos las medidas de liberalización económica emprendidas por los IESA Boys, ese grupo de jóvenes tecnócratas con una gran preparación académica que terminaron ocupando una parte importantísima de la cartera ministerial de Carlos Andrés Pérez. Allí mencionamos algunas figuras sobresalientes como la de Miguel Rodríguez Fandeo al frente de Cordiplan, pero también estuvieron personas como el señor Moisés Naim en la cartera de Fomento o la señora Gabriela Febres Cordero en el Instituto de Comercio Exterior. O sea, todos hombres y mujeres de una tremendísima inteligencia, pero sobre todo sin compromisos políticos, sin militancia partidista. En un momento se llegó a decir incluso que eran antiadecos, imagínense. Y seguro muchos lo fueron. Bueno, estos 2 temas los analizamos en la medida de nuestras posibilidades y sobre todo en la medida del tiempo que tenemos disponible para hacerlo. Está claro que es un periodo que puede dar para 50 podcasts, pero por cuestiones de formato no podemos decir todo, absolutamente todo lo que nos gustaría decir. Sin embargo, si por casualidad alguno de ustedes se quedó con las ganas de más información, de más datos al respecto, nosotros en la descripción del video les vamos a dejar algunas recomendaciones de textos y demás para que puedan ahondar en estos conocimientos. En fin, hoy vamos a hablar de insurrecciones armadas y de golpes de Estado. Vamos a hablar del 4 de febrero, vamos a hablar del 27 de noviembre, todo esto en 1992. Esas son las formas violentas, inciviles de producir un golpe. Pero también vamos a hablar del juicio político a Carlos Andrés y su destitución, que esa sería, consideramos nosotros, la forma jurídica y, entre comillas, constitucional de hacer un golpe. Sobre todo por los manejos oscuros, por los juegos de poder que se fueron tejiendo para que todo esto se diera, ¿no? En este momento queda claro que los fenómenos del 4 de febrero y del 27 de noviembre no tuvieron absolutamente nada de casual. Uh-huh. El MBR-200 nació con un objetivo muy claro, que era tomar el poder, a como diera lugar, tomarlo para la izquierda más recalcitrante, la izquierda más castrista, sí, la misma que quiso y no pudo volver en los años 60, que quiso y tampoco pudo hacerlo, ¿no? En el 92, y que eventualmente volvió a querer y lo consiguió por la vía del desgaste del sistema político en el año 99. Sí. No, y además, por esa razón es que tiene que quedar desestimada de entrada, en pleno, la idea que tiene muchísima gente todavía hoy de que las intentonas golpistas del 92 fueron la respuesta militar a la crisis social del Caracazo. O lo que es lo mismo, ¿no? Que el Caracazo fue el germen de los intentos golpistas del 92. Esas son afirmaciones muy irresponsables. Lo que sí se observa acá es la presencia de un grupo de oficiales de cuadros medios, hay capitanes, hay mayores, con un altísimo nivel de adoctrinamiento y que tuvieron una influencia muy marcada en lo que es la oficialidad subalterna. ¿Que potenciaron un descontento político? Sí. Pero mi tesis, o sea, lo que yo creo, apunta más bien al descontento institucional, que eso ya lo hemos visto en otros ejemplos, en otras épocas en Venezuela también, ¿no? Entonces, muy probablemente el mal manejo, el mal uso que sí se le dio a algunos elementos de las Fuerzas Armadas durante el Caracazo, no fue el origen, sino más bien el pretexto, del cual se valieron hombres como Hugo Chávez, hombres como Arias Cárdenas o como Joel Acosta Chirinos para proyectar a la 10ª potencia ese malestar
y llevaron a muchos de esos muchachos a la muerte en una pretensión egoísta de reventar el sistema. Y además, los hechos concretos así lo demuestran. Fíjate tú, por ejemplo, todos los soldados rasos, muchachitos de 17, 18 años, que resultaron heridos en el tiroteo de la Casona y que fueron atendidos por la misma primera dama, la señora Blanca Rodríguez, muchachos que, desangrándose en el piso de la antesala del despacho presidencial, le decían que ellos los habían sacado, dizque para un simulacro, y terminaron allí, dirigidos por el señor Miguel Rodríguez Torres, ese que ahora tiene ínfulas de demócrata de toda la vida. El arrepentido. Sí, ametrallando la residencia presidencial por todos lados. Y esto lo cuenta Carolina Pérez, la hija de Carlos Andrés, y a quien ustedes van a escuchar a continuación. Mira, yo creo que yo nunca podré olvidar ese día. Nunca podré olvidar la sangre en la alfombra del cuarto de mi papá y mi mamá, del pasillo, los morteros en los techos, la cara de los soldados del otro lado, los que nos estaban atacando, el miedo, el terror de ellos, la angustia de los soldados del lado nuestro que tenían que dispararle a sus compañeros. Eso es inolvidable, eso es una pesadilla que yo siempre tendré en mi cabeza, y sobre todo lo absurdo de todo, porque nada puede llevar a la muerte de un ser humano, ¿sabes? O sea, ¿cómo tú decides matar? ¿A nombre de quién? ¿Quién te da ese poder? Esos jóvenes 18 años llevados engañados. Fue muy doloroso, y siempre que hablo de eso se me arruga el corazón, ¿sabes? Porque es que fue terrible. Es algo que el bombardeo, las ventanas temblaban, esas grandes lámparas. Tú decías, bueno, ¿y esto cuándo se va a acabar? Y sale Carlos Andrés Pérez de la Casona, ya está libre, ya se fue, ya está en Miraflores, y nos agarran a las 3 de la mañana, Shirley, y fue el ataque más feroz, peor todavía que cuando fue atacado a las 2:30, y tú dices, bueno, ¿y esta gente qué quiere? Ya Pérez está fuera de la Casona. Es más, ya Pérez había hablado a la 1:30. ¿Por qué nos van a atacar de esta forma? ¿Ah? ¿Por qué meterse con una familia? Shirley, la Casona fue atacada por un pelotón de 246 hombres. Y no dejaron de dispararnos sino hasta las 4 de la mañana. Tú dices, ¿por qué tanto odio? Yo no sabía quién era Hugo Chávez. Bueno, y ustedes la escuchaban. 246 hombres y 4 horas de ataque continuado, con el presidente ya fuera de la residencia. 246 soldados pertenecientes a los 10 batallones del ejército que se levantaron ese 4 de febrero. 246 muchachos de entre los 2.000 soldados rasos y casi 300 oficiales que, engañados o no, fueron los que trazaron el camino hacia la etapa más oscura que ha vivido Venezuela en toda su historia. Y tremendo comité de bienvenida, además porque Carlos Andrés Pérez tenía apenas horas de haber llegado al Foro Económico Mundial en la ciudad de Davos, pero bueno, por eso es que llegaron a pesar tanto de las palabras del doctor Luis Alberto Machado en aquel famoso debate con el loco, con el Mundo Chirinos, el asesino del Mundo Chirinos, sí, ferviente defensor de Hugo Chávez. Y además, psiquiatra de Chávez. Exactamente. Lo que decía el doctor Machado es que precisamente aquello fue un intento de magnicidio en el cual se quisieron pasar por las armas no solo a Carlos Andrés, sino también a toda su familia. Sí. Él relataba una anécdota que le había contado Osvaldo Álvarez Paz, sí, quien para el momento del golpe, como tú ya sabes, era el gobernador del estado Zulia. Y allá quien dirige la insurrección es Arias Cárdenas. Arias Cárdenas secuestra a Álvarez Paz y a sus hijos, y en un momento de la madrugada ya mira su reloj y le dice al gobernador: para este momento el presidente ya debe estar muerto. Casi nada. Entonces ya me dirás tú, esta gente que comandada por Hugo Chávez, que dirigida en la Casona por Rodríguez Torres, lo que hizo fue ametrallar las paredes de la residencia presidencial o llenarla de morteros por todos lados. ¿Qué estaba buscando? Creo que los hechos hablan por sí solos. Sí, no. Además, acá yo tengo otro testimonio muy interesante, que es el de la periodista Marta Colmenares. Marta Colmenares en ese momento trabajaba en lo que es la Oficina de Coordinación de Información y Prensa de la Casona. Ella tenía su oficina ahí en la residencia presidencial. Y ella vio todo de primera mano. Y contaba que, si bien ahí estaba presente el batallón de custodia, la escolta civil y algunos miembros de la DICIP, la verdad es que ahí
tuvo que defenderse todo el mundo y con lo que pudo. Ella decía que, por ejemplo, había muchachos de la Guardia de Honor Presidencial que trabajaban de mesoneros y que tuvieron que armarse y tuvieron que atrincherarse para que no los mataran. Claro. Porque el ataque fue tan intenso que la casona quedó como un colador. Tú ves las paredes como quedaron, por dentro y por fuera. Y lo que se ve ahí es ensañamiento. Mira, morteros que cayeron al lado del cuarto de los nietos de Carlos Andrés. Y gracias a Dios que no reventaron, porque imagínate lo que hubiera sido eso. Y bueno, fuera de este ataque a la casona, tenemos los ataques a los cuarteles de la Guardia Nacional, a los cuarteles de la DICIP, al Palacio de Miraflores, y había parte de los conspiradores que habían salido inicialmente del cuartel Páez, en Maracay, que asaltaron Fuerte Tiuna y tomaron el batallón de tanques que se llamaba Juan Pablo Ayala, ahí en la escuela de blindados, sí. Esos son los tanques, los famosísimos tanques que luego salieron por televisión tratando de reventar las puertas de Miraflores, no sé si te acuerdas. Y ahí se encontraba, por ejemplo, el señor Guillermo Blanco Acosta, que hoy en día es nada más y nada menos que viceministro del Ministerio del Poder Popular para el Petróleo. Y es que muchos de los militares que conspiraron ahí y tuvieron mando de tropa terminaron cobrando con algún cargo en la tiranía. No, claro, sin duda. Fuera de eso, para mí lo más preocupante de todo es los antecedentes, porque ya meses antes se escuchaba como en medios televisivos se hablaba de un posible o un inminente golpe de Estado. Ajá. Y bueno, ¿a ti qué te parece eso? A mí eso me pone a pensar que quizás Carlos Andrés no se creyó todo eso, él de verdad confiaba que tenía controladas las Fuerzas Armadas. O sea, lo que no tiene mucho sentido porque... Aunque mucha gente no se acuerda, en octubre del 88, o sea, todavía no era presidente Carlos Andrés, era presidente Lucinchi. Hubo una intentona que fue controlada, en la cual hubo varios tanques que marcharon sobre el Ministerio del Interior. Y lo que pasa es que Lucinchi estaba en Uruguay. Eso fue Consalvi, ¿no? Sí, eso fue el 29 de octubre. Y Carlos Andrés hizo un supuesto seguimiento de los hechos. Él lo dijo explícitamente en una entrevista. No me acuerdo ahora si fue hablando ya con Llanes o con quién. Pero... bueno, parece que eventualmente como que no le dio mucha importancia al asunto. Y allí lo que ganó fue el exceso de confianza, la autosuficiencia, como de Carlos Andrés, ¿no? Exactamente. También hay que recordar que en el momento del ataque a la casona, Carlos Andrés ya había salido para Miraflores y cuando las tanquetas entran a Miraflores, él se escapa. De manera que, o sea, una manera casi cinematográfica. Se escapó por el estacionamiento de la Plaza Bicentenaria y así es que se moviliza hacia Venevisión, desde donde pudo comunicarse con el país y expresarle lo que estaba pasando. Pero bueno, eso fue una noche de ansiedad, de vilo, de incertidumbre para todos los venezolanos. No, y bien larga, porque por más que Caracas se rindió rápido, hubo otras zonas del país que se negaron a rendirse. Por ejemplo, Arias Cárdenas llegó a proclamarse gobernador militar del estado Zulia. ¡Qué joya! Sí, y a este tipo de resistencia, al igual que la que hubo en el regimiento de paracaidistas de Aragua o en la brigada blindada de Valencia, se debe el que a eso de las 4 de la tarde, ya del 4 de febrero, se le den minutos de cámara a Hugo Chávez. Bueno, las palabras que él dijo las conocemos todos, ahora las vamos a volver a escuchar en un rato, pero lo que hay que destacar es que en ese discurso se dirigió no solo a sus compañeros, sino a todo el país. Ya en línea con esa prepotencia demencial de una persona que se creía conductora de destinos, ¿no? Pero hay que estar claro que su nombre llegó a los principales diarios de Venezuela y a los labios de todos los venezolanos por un hecho muy concreto, que fue un acto de rebelión militar que utilizó recursos militares del Estado para generar caos, para generar zozobra, para intentar asesinar a la familia presidencial y que concluyó con la tristísima cifra de 32 muertos. Ahí hubo más de 100 heridos y casi 1 millar de oficiales detenidos. Y así es como llegó Hugo Chávez Frías a la política venezolana, con sangre y con plomo. Primero que nada, quiero dar buenos días a todo el pueblo de Venezuela. Y este mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el regimiento de paracaidistas Aragua y en la brigada blindada de Valencia. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. El mundo asombrado presencia que una nueva patria latinoamericana pretende ser echada a una dictadura cuando ya pensábamos que no volverían a haber pronunciamientos militares en nuestro país.
Pero debo decir con toda claridad y precisión que las Fuerzas Armadas venezolanas están de pie junto a su presidente, a su comandante en jefe, y que son grupos ambiciosos quienes han pretendido esta infamante, esta criminal tarea de destruir la democracia. Por cierto, para agregar un poco más a lo que comentabas, a Hugo Chávez no es que lo agarró la DICIP en la vanguardia de un batallón en Miraflores o en Fuerteventura. No. Nada que ver. A él lo agarraron bien tranquilito en el aeropuerto Francisco Miranda, o sea, ahí en La Carlota. Sí. Eso ya te dice bastante del tipo de hombre que era Hugo Chávez, ¿no? Hablando de lo mismo, pero haciendo referencia a otra cosa, tú sabes que el señor Fernando Ochoa Antich, que en ese momento era el ministro de Defensa, fue uno de los principales enemigos de la matriz opinión que se venía construyendo en los medios de comunicación. Sí, claro. Y no solo era en contra de Carlos Andrés, sino también en torno a la posibilidad de una ruptura del hilo constitucional. Claro. Él lo denunció en varias oportunidades antes y después del 4 de febrero, y no es para menos, porque en muchas ocasiones los comentarios de los periodistas en televisión eran demasiado descarados. Muy descarados. Y es que se notaba, había como una enemistad muy profunda por parte de algunos empresarios, dueños de medios, con Carlos Andrés. Fíjate tú una cosa, que a mí me resulta muy curiosa con respecto al tema de la autocensura en los medios venezolanos, ¿no? Algo que pasó y que se puede cotejar, que se puede observar perfectamente investigando. ¿Por qué los periódicos, las radios, las grandes televisoras podían, y lo hicieron, caer en acusaciones sin fundamento? ¿Por qué le dan cobertura a golpistas? ¿Por qué no fueron igual de afilados, igual de incisivos con, por ejemplo, Lucinchi? Porque sucede que para esa época, cuando todavía existía Recadi y el acceso a dólares preferenciales estaba regulado por el Estado, era mucho más probable que los medios limitaran sus opiniones. Y ahí está una de las grandes contradicciones de la libertad de expresión en Venezuela, que eso lo vivimos en los últimos 20 años también. Pero para la época de Carlos Andrés, con una oferta de divisas que es pública, que no tenía ningún intermediario, que no estaba atravesada por el Estado, entonces ¿cómo podía el gobierno controlar o denunciar ese tipo de cosas? Ahí también se confió mucho Carlos Andrés, al creer que todos esos ataques que le hacían desde los medios de comunicación eran un síntoma sano de una sociedad libre, ¿no? Para opinar, para expresar, para pensar lo que quisiera, y no la construcción de otra cosa, de eso que mucha gente llama matrices de opinión falsas, llenas de verdades a medias y cosas por el estilo, ¿no? Así es, y bueno, sabemos que después de estos acontecimientos, tanto a Chávez como a los principales líderes del golpe de Estado los meten presos en San Francisco de Yare por 2 años. Sí. ¿Por qué lo soltaron tan temprano? O sea, eso es una historia conocida, aunque seguro lo vamos a tratar en otro podcast ya más adelante. Lo que sí vamos a analizar es el segundo intento de golpe, el del 27 de noviembre, que por cierto había sido detectado por el gobierno, según cuenta el general Ochoa Antich, pero no se tomaron las medidas de prevención necesarias desde el alto mando militar, a pesar que se solicitó un acuartelamiento. Pero bueno, esa intentona tuvo la particularidad que fue integrada por civiles y por militares, lo que ya por lo menos lo diferencia al menos hasta cierto punto del intento o la intentona del 4 de febrero. En ese momento los civiles estaban representados por 2 movimientos que eran Bandera Roja y Tercer Camino. Y también hay que recordar que Bandera Roja, que nació siendo un frente guerrillero de los años 60, formó parte de la Mesa de Unidad Democrática y de la plataforma electoral del señor Henry Falcón el año pasado. O sea, nosotros no aprendemos. Y en cuanto a Tercer Camino, era un grupo extrema izquierda, también fundado por Douglas Bravo, como cosa rara. No, está en todos lados Douglas Bravo. Ese era, además, bueno, Tercer Camino era el brazo armado del partido de Douglas Bravo, el partido de la Revolución Venezolana. Ahora, yo opino, qué peligroso que ha sido y qué terrible, ¿no?, para los venezolanos el tener la memoria tan corta. O sea, ya tú lo has dicho, pero bueno, otra de las razones por las cuales también se recuerda el 27 de noviembre es por la masacre que cometieron en las instalaciones de Venezuela. En BTV, sí. En BTV. Esta gente, además de tomar las antenas repetidoras que estaban ubicadas en los mecedores. En Ávila. Sí, que por cierto ya con eso tenían secuestradas las señales no solo de BTV, sino también de Radio Caracas y de Venevisión. No tuvo ningún problema en matar esta gente no tuvo ningún problema en matar a los trabajadores del canal que se cruzaron en el camino.
Hay que recordar que quien dirigió esa operación fue el tristemente célebre teniente Jesse Chacón. No, y Valera Rumbos también, el capitán Valera Rumbos. Y bueno, también estaba ahí Franklin García Duque. Había miembros del Psicoter. El Psicoter era la unidad del ejército que estaba especializada en telecomunicaciones. Psicoterror. Pero me parece muy, muy exacto lo que tú dices, y me parece también muy correcto que use la palabra masacre, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y eso es lo que fue. Eso fue una masacre. Los militares sublevados que secuestraron venezolanas de televisión masacraron civiles. Sobre todo vigilantes. Había 2 cuando entraron que ya se habían rendido. Y esa era gente que trabajaba en el canal y que No debía nada. No, que no debía nada, y en muchas ocasiones les dieron tiros de gracia en la frente. Todo esto para que los insurrectos pudieran transmitir un video de Hugo Chávez instando a la rebelión popular. Sí, que por cierto ese video no estaba planteado originalmente. O sea, los líderes del movimiento, entre los cuales estaban el contraalmirante Hernán Gruber Oredeván, Luis Reyes, que ha sido ministro varias veces y gobernador del estado Lara, Sí, Reyes. o Luis Enrique Cabrera Aguirre, que llegó a ser miembro del Estado Mayor Presidencial, habían grabado otro video exponiendo que sus motivos para insurgir, o sea, exponiendo todo lo que estaba pasando, Sí. pero lo que se transmitió fue el video de Chávez. No, pasa que ese movimiento, esos líderes que tú mencionabas, ellos habían conformado un grupo que se llamaba el Movimiento Cívico-Militar 5 de Julio. Pero lo que se nota acá es que estaba como muy influenciado, muy permeado, esa es la palabra, ¿no? Sí. Por componentes del MBR 200, que era el grupo de Chávez. Francisco Visconti Osorio, que fue uno de los insurrectos del 27 de noviembre, lo decía en una entrevista. Creo que se la dio al general Ochoa Antich, en un libro que se llama Así se rindió Chávez. Y él decía que eso fue una traición premeditada de Chávez para quitarle protagonismo a los oficiales del movimiento 5 de julio. Una cosa rara ahí. Claro. Ahora, fíjate, por otro lado, yo acá tengo un artículo de El Diario de Caracas que muestra precisamente lo fuerte que era la presencia del MBR 200 en toda la conspiración. Yo no sé si tú sabes que ese día, por ejemplo, hubo fuertes bombardeos, bueno, obviamente lo sabes, Sí, hubo fuertes bombardeos en la capital. Ahí se bombardeó Miraflores, se bombardeó la sede de la DICIP en el Helicoide, la base logística de Fuerte Tiuna y el aeropuerto militar de La Carlota. En fin, una vez que los insurrectos toman La Carlota, sale el batallón Bolívar de Fuerte Tiuna para controlar la situación, que ya tenía más de 12 horas ese secuestro del aeropuerto. Y lo que encuentran cuando llegan es a 500 miembros del MBR 200. 500. Bastante. Imagínate tú el nivel de adoctrinamiento perverso que había en el seno de las Fuerzas Armadas. Y hay gente que además utilizó la sede de la Comandancia General de la Aviación para dispararle otra vez a la casona. Sí, se estaban echando plomo. Sí, no, claro, aprovechaban que lo único que separa el aeropuerto militar de La Carlota de la residencia presidencial son 4 calles y la autopista Francisco Fajardo, eso es todo. O sea, el tema de los bombardeos, por cierto, que tú recién lo comentabas, también hay que recordarlo porque eso es algo que no se había visto en Venezuela en mucho tiempo. Mucha gente recordará cómo se bombardeó también el estacionamiento del CCCT. Eran unos broncos de la base aérea Libertador en Maracay y unos tucanos que habían tomado de la escuela táctica en Barcelona y que sobrevolaron la capital. Uno de ellos, por cierto, lo bajaron. Sí, esas imágenes son famosísimas, recorrieron todo el mundo. Es más, creo que se comentaba que ese bronco lo perforaron en Fuerte Tiuna y recién fue a explotar ahí en La Carlota, él se eyectó. Claro, ahora, acá hay una cuestión que hay que decir también en honor a la verdad, y es la presión coercitiva que se aplicó sobre muchos jóvenes soldados, que eran apenas subtenientes, que eran tenientes, y que no estaban, o ni siquiera tenían conocimiento de la conspiración. Como lo que pasó en el asalto a la casona, que yo te decía, esos muchachos que fueron llevados hasta la urbanización Santa Cecilia, que es donde está la casa presidencial, y se les dijo, disparen y no pregunten. Sí, ni sabían a qué iban. Bueno, lo mismo el 27 de noviembre, con pilotos en base Sucre, con pilotos en la base aérea Libertador, todo esto en Maracay, que fueron coaccionados. Y de hecho, luego se encontró que había gente que no había querido plegarse a la conspiración y que había sido enviada a la isla de Tacarigua, en el lago de Valencia, la famosa isla del Burro. Sí. Acá además hay un hecho más que también hay que mencionar y tiene que ver con la actuación del general Visconti Osorio en esos levantamientos en Maracay. Primero porque él comentaba en una entrevista
que uno de los problemas más graves que tuvieron los insurrectos fue la pérdida de superioridad aérea. Después de que se les escaparon esos famosos F-16, dos F-16 de la base aérea Libertador. De la BAEL. Sí, que por cierto terminaron tumbando un par de aviones. Uno lo tumbaron en Barquisimeto y otro en Maracay. ¿Y por qué tenían superioridad aérea? Porque muchos de los aviones controlados por la subversión no habían pasado por el control de lo que se llama un oficial de armamento. Entonces había muchas bombas montadas pero que no estaban activas, imagínate tú. Y después, porque también resulta muy interesante la reacción de Visconti Osorio cuando pierde la insurrección. ¿Qué hace él? Agarra un C-130, que es uno de esos aviones Hércules que se usan para el transporte de tropas, y ahí se monta un grupo de más de 100 personas, entre oficiales, suboficiales, cadetes, y se van para Perú, para el Perú de Alberto Fujimori, diciendo que eran perseguidos políticos. Y como Fujimori estaba peleado con Carlos Andrés, de hecho creo que habían cortado relaciones con Perú, en Venezuela, se les da el estatus de perseguidos. Ahora, muchos de esos soldados ni siquiera eran conspiradores. Y en Perú pasaron hambre y necesidad. Y esto yo lo sé de primera mano porque he tenido la oportunidad de hablar con exmilitares, gente que se dio de baja de las Fuerzas Armadas después de esto y que lo vivió. Y todo esto vale la pena recordarlo para ver hasta dónde es capaz de llegar el egoísmo y la ambición personal de ciertos individuos. Para ver cómo ciertas personas no tienen ningún problema en utilizar a otros seres humanos como carne de cañón, como conejillos de indias para ver cumplidas sus ambiciones. Sí, y el 27 de noviembre, fecha en que ahora la tiranía celebra como el Día Nacional de la Aviación, sí, para colmo. O sea, es un día que dejó un saldo de casi 200 muertos, de los cuales por lo menos 150 fueron civiles, alrededor de 1.000 heridos, 1.400 detenidos, y 90 fugados a Perú, que eran los que tú mencionabas. Sí. Y esa, damas y caballeros que nos escuchan, fue la segunda participación de Hugo Chávez, esta vez indirecta, y sus colaboradores en el acontecer nacional. Y bueno, todavía nos queda un tema muy importante por tratar, que vamos a intentar sintetizar de la mejor manera, para no quedarnos tan cortos, porque precisamente... Cortos de tiempo. Sí, precisamente no nos queda tanto tiempo de programa, y se trata claramente del juicio a Carlos Andrés Pérez. Nosotros tenemos acá una tesis muy interesante presentada por Nicola Quetzo y Juan Andrés Rincón en septiembre de 2007, hace 12 años ya, que se titula Análisis crítico del juicio por los 250 millones de la partida secreta del Ministerio de Relaciones Interiores al expresidente Carlos Andrés Pérez. Lo que tiene relevante esta tesis es que, al ser un trabajo académico, no puede permitirse las mismas licencias que, digamos, un artículo de opinión. Cuando se relatan los hechos se busca hacerlo de forma imparcial, de forma desapasionada, y gracias a eso es posible acceder a eventos puntuales sin que esté atravesada ninguna reflexión ajena. Eso ya le corresponde a cada quien. Entonces, para analizar el caso de la partida secreta, nos vamos a enfocar en dos cuestiones que están muy bien planteadas en el texto. Por ejemplo, primero es la razón de ser de las denominadas partidas secretas dentro de los presupuestos del Estado, y en segundo lugar, la legalidad del juicio. Ya no tanto desde un punto de vista de la denuncia, sino desde un punto de vista del proceso. Así es, y bueno, mucha gente recordará que el 8 de noviembre de 1992, en su programa José Vicente Hoy, el periodista y político José Vicente Rangel fue quien realizó una denuncia pública en relación al movimiento, según el sospechoso, de 250 millones de bolívares como última operación de Recadi. Eso eran al cambio 17 millones de dólares. Para los que no lo recuerdan o no han escuchado al respecto, Recadi fue un sistema de control cambiario que implementó Luis Herrera Campins y que se mantuvo hasta los primeros meses del segundo gobierno de Carlos Andrés. Ahora, ese último movimiento que planteaba Rangel en realidad había tenido lugar hace como 3 años antes. 3 años antes de la fecha de la denuncia, ¿no? O sea, eso fue el 22 de febrero del 89. Y en principio fue una rectificación presupuestaria que presentó la Casa de Gobierno y que se hizo efectiva previa notificación a Contraloría el 2 de marzo. Es decir, días después del Caracazo. El primer problema que se nos presenta acá es el siguiente. La rectificación se aplicó sobre la denominada partida secreta del Ministerio del Interior. El tema de las partidas secretas, que por lo general siempre están metidas, están contempladas en el presupuesto anual,
es que son un gasto que se usa a discreción, o sea, que no se hace público. Esto tiene su lógica, porque, a ver, si un país quiere hacer una inversión en cuestiones de inteligencia, y obviamente hay cosas que no quieren que otros países sepan, cuestiones de defensa nacional, bueno, es evidente que tiene que haber un gasto que sea utilizado a discreción. Pero también, por su discrecionalidad y por la falta de transparencia que tienen estos gastos, son el perfecto caldo de cultivo para la corrupción. Y más en un país como Venezuela, ¿no? Ahora, Andrés, yo pregunto una cosa. O sea, si todo esto pasó en el año 89 y la Contraloría General de la República había sido notificada, ¿por qué surge la denuncia en 1992? Para que tú veas. O sea, claro, eso es lo que yo digo. Surge precisamente en un momento en el cual Carlos Andrés tiene a toda la élite política del país en contra. Exactamente. Y ahí es cuando aparece la comisión, la llamada Comisión Especial de la Contraloría de la Cámara de Diputados. Y empiezan a citar gente del gobierno. Llaman a la señora Iglesias Iturbé Blanco, que había sido ministra de Hacienda. Llaman al señor Pedro Tinoco, que había sido presidente del Banco Central. Claro, pero muchos se preguntarán, ¿en qué se gastó entonces esos reales Carlos Andrés? Carlos Andrés, que siempre había tenido muchos miramientos con el tema de la política internacional, como esa vez en que prácticamente metió de contrabando a Felipe González en España, sí, utilizó los 250 millones, que al cambio eran como unos 17 millones de dólares, que tú lo decías, sí, para contratar un servicio de escoltas que protegieran a la presidenta de Nicaragua, a Violeta Barrios de Chamorro, sí, de la policía sandinista y del Ejército Popular Sandinista. Hay que recordar que el principal enemigo político de Violeta Barrios era el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que ya en esa época estaba dirigido por Daniel Ortega, el asesino de estudiantes Daniel Ortega, una joya, bien conocido hoy en día. Sí, sí. Bueno, es que, a ver, desde el punto de vista de la geopolítica, de lo que es inversión estratégica, es una movida que hoy nos parecería muy lógica. ¿Quién no quisiera, por ejemplo, como presidente de Venezuela, invertir en la caída de la dictadura cubana? No, en su desintegración, ¿no? Es una gran fiesta. tu morro, el problema acá es que el país percibía su situación como muy grave. Y el que esto saliera a la luz en 1992, habiendo ocurrido en 1989, no fue casualidad. Por más que los índices económicos eran mucho mejores en 1992 que en 1989. Y recordemos que Carlos Andrés se defiende de todo esto diciendo que los gastos de seguridad del Estado no pertenecen a la cuestión política y que además no tienen fronteras. Sí, bueno, pero esa es una defensa legalista también. Sí. Porque obviamente las cuestiones de moral o las cuestiones de éticas no entran, para mí es lamentable, ¿no?, en el ámbito judicial. Sí, pero de cualquier manera, a él lo acusan de malversación de fondos, de peculado doloso, es decir, lo acusan de agarrarse parte de ese dinero para él y para los que estaban con él. Ajá. O sea, y en mayo del 93 la Corte Suprema acepta el antejuicio de mérito y decide enjuiciar al presidente, sí, al que le aplican, además de una falta absoluta, una autodetención. Sí. Octavio Lepage, que era el presidente del Congreso, asume la presidencia hasta junio, cuando se la otorgan a Ramón J. Velázquez, sí, y se convierte en presidente provisional. Ya a partir de ahí, bueno, lo que vino fue una novela judicial, del junquito a la prisión domiciliaria, de la prisión a la condena por malversación, en fin, o sea, son 2 años y cuatro meses que le dieron, 4 meses, sí, de arresto para Carlos Andrés, y así termina la historia. Sí, se fue como más entretenido que por estas calles. Sí. Informe de la Subcomisión de Contraloría del Congreso señala a Carlos Andrés Pérez como presunto indiciado en el delito de malversación de fondos. El Congreso atribuye responsabilidades políticas y conciernen al propio presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, cuya actuación grandilocuente desde el punto de vista institucional, abusiva, espontánea, arbitraria, en el momento en que su competencia debía ser sensibilizada, ocasionó, trastornó, contaminó de ilegalidad hitos administrativos. El presidente de la Corte, Gonzalo Rodríguez Corro, en la primera acusación que nosotros intentamos el 16 de noviembre, y que una de las acusaciones era precisamente la de la partida secreta, ya fijó posición el 30 de enero, cuando votó en contra, se pronunció en contra del antejuicio de mérito en esa primera oportunidad. Por lo tanto, no tenemos ninguna garantía de que este sea un juicio imparcial. Era imposible que se usaran estos fondos sin conocimiento del presidente de la República, y eso queda revelado por las declaraciones de los exministros y por las distintas actuaciones que están tanto en la Comisión del Congreso como en las demás actuaciones que se acompañan. Esta sentencia es una sentencia a favor del pueblo de Venezuela. Ha sido una ratificación de que las crisis políticas se resuelven
dentro del camino, dentro del cauce previsto por la Constitución. Nosotros proponemos que sean las Fuerzas Armadas Nacionales quienes asuman institucionalmente la presidencia de la República a través de su máximo jefe después del presidente, que sería el ministro de la Defensa. Creo que las cosas van por buen camino, en razón de que son absolutamente normales. La gente está en su trabajo, la economía del país funcionando normalmente. Todos estamos mentalizados para que, sea cual sea la decisión de la Corte, se aplique rigurosamente, sin sobresalto, sin anormalidades de ningún tipo, el mecanismo que la propia Constitución prevé. Él le dijo a mucha gente, incluso a sus ministros, hace 48 horas que estaba dispuesto a renunciar. Hoy dice, nunca he pensado en renunciar ni he hablado de eso. Señor, por Dios, acuérdese que la gente oye, observa y que usted ejerce la primera magistratura del Estado, la representación de la República. Se cumple con el deber de informar a la nación que la Corte Suprema de Justicia de la República de Venezuela, en la sesión de Corte en pleno convocada para el día de hoy, 20 de mayo de 1993, declaró con lugar la solicitud de antejuicio de mérito contra el presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez, y los exministros, senador Alejandro Izaguirre y diputado Reinaldo Figueredo Planchar. Yo te voy a comentar una cuestión que por lo menos a mí me parece muy interesante, ¿no? Es que lo que son los gastos privados del Estado, las partidas secretas, no son una invención venezolana. Eso no se inventó en Venezuela. Eso ha existido siempre. Pero en nuestro caso fueron regularizadas por primera vez por López Contreras. En ese momento eran manejadas por lo que se conocía como el Servicio Nacional de Seguridad. Y en el caso de López Contreras resultaron ser muy útiles, verdaderamente muy útiles, para vigilar los movimientos del comunismo. Y bueno, también de la izquierda aprista, que era esa izquierda un poco más soft, ¿no? Que conspiraba desde Colombia. Ahora, Medina Angarita es el primero que regulariza bajo un nombre las partidas secretas. Las llama, y cito, gastos secretos y emolumentos de seguridad del Estado. Ahora, lo que yo quiero mencionar acá, retrotrayéndonos un poco a una emisión pasada, es que después de eso, en el trienio Adeco, los gastos de la partida secreta de Bethancourt fueron los más grandes de la historia de Venezuela, hasta la fecha. Y se utilizaron millones de bolívares en aspectos de seguridad internacional, como la vigilancia extrema a los movimientos de Trujillo, el dictador Trujillo, o a las conspiraciones que existían de López Contreras desde Estados Unidos. Y en el segundo gobierno de Bethancourt esos gastos se multiplicaron, dentro y fuera de Venezuela. ¿A qué voy yo con todo esto? A que la utilización del presupuesto nacional en cuestiones de seguridad del Estado no es ninguna novedad. El problema está cuando estas rectificaciones del presupuesto se desvían hacia otra cosa, como pasó con Jaime Lucinchi, que tuvo 17 rectificaciones presupuestarias que no fueron ni estudiadas ni analizadas en ningún momento, que eso no pasó por ningún consejo de seguridad. O cuando estas rectificaciones no siguen los canales regulares, porque tampoco hay que dejar de lado que el presupuesto inicial del Ministerio del Interior de Carlos Andrés era de 100 millones y se hizo una rectificación de 250 millones más. Eso es algo que es de una grandísima irresponsabilidad administrativa, que además no pasó por el Consejo de Seguridad y Defensa, que es lo que yo estaba diciendo. Y esta dinámica, sin embargo, ni la inventó Carlos Andrés, no, claro, ni tampoco la terminó Carlos Andrés. O sea, el principal problema que yo le veo a esta cuestión está en la máscara de moralidad que se pusieron los denunciantes, cuando tanto antes como después de su gobierno quisieron vestirse de abogados del diablo, por ejemplo. ¿Cómo se puede entender que Ramón Escobar Salón, que fue quien denunció judicialmente al presidente y le dictó antejuicio de mérito, también formara parte de la defensa como garante de buena fe del Ministerio Público? O sea, ¿qué cosa es esa? Eso no tiene ningún sentido y además atenta contra la inteligencia promedio de la gente. O sea, ¿cómo es posible también que la Corte Suprema le negara a la defensa cualquier apelación, disque porque ya tenían avanzadas las investigaciones? O sea, si yo te acuso de algo y te digo que no te puedes defender porque ya la investigación está avanzada, a ti te parece lógico. No. O sea, todas estas cosas sucedieron y quedaron grabadas en la historia. Eso es lo que demuestra además que fue un juicio de tintes políticos. Eso lo decía el mismo, bueno, los abogados de Carlos Andrés evidentemente, pero también muchos miembros de la élite política, gente de Acción Democrática, gente de COPEI, que años después, estoy hablando 2000 y tanto, no es que decían
públicamente que se arrepentían de haber participado de eso o de haberlo promovido de alguna manera, pero sí decían que ahí hubo mucha cosa política para destituir al presidente. Pero además tenemos que recordar que el juicio de Carlos Andrés no ocurrió solamente en los tribunales. Eso empezó y terminó en los medios de comunicación. Desde la denuncia televisiva de José Vicente Rangel, que era la que habíamos comentado, hasta la condena social que le hicieron en RCTV, que le hicieron en Venevisión, de programas con muchísimo rating, como la telenovela Por estas calles. Y es que además, Francisco, esto no es ningún secreto. O sea, nosotros vivimos en la era de la información y cualquiera que tenga ganas, que tenga tiempo o que tenga disposición para hacerlo, puede perfectamente entrar y buscarlo y verlo. Eso está en YouTube. Eso está en YouTube. Eso está si no lo encuentra en YouTube, eso está en el archivo de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Eso se encuentra. Se veía, por ejemplo, en el programa de Marcel Granier, de Primer Plano, que era un muy buen programa, pero que se observa ya en ese periodo, ya para diciembre del 91, unos titulares que también se veían en los grandes periódicos con expresiones como, bueno, los funcionarios de Carlos Andrés se apropiaron $250 millones, así. O sea, era la censura previa, la condena previa. Y esas eran las cosas que se veían en esa época. En realidad, el único que cambió y maduró fue el pueblo, que cada vez se sentía más presionado por un paquete económico que llevó a la mayoría de la población a estado de pobreza crítica. El 4 de febrero de 1992, una intentona golpista sacudió al país y su fin quedó sellado con un por ahora. Pero el descontento comenzó a crecer velozmente. Por primera vez se comenzó a hablar de solicitar la renuncia del presidente Carlos Andrés Pérez. Aferrarse al poder estaba por encima de todo, incluso del propio país. Pensar que se pudiera aceptar con tranquilidad que el propio presidente cuestionado pudiera escoger a su sustituto era una locura. Bueno, y también sabemos de qué manera terminó. Carlos Andrés pagó cárcel por malversación de fondos y fue absuelto por el caso de peculado. Esa cárcel no fue por los $17 millones, sino por 600.000 que correspondían a la misión policial enviada a Nicaragua. Claro. Los militares golpistas fueron sobreseídos pocos años después y empezaron a formar parte de la política. En las elecciones siguientes expresaron la desconfianza del venezolano en el sistema, desconfianza que los mismos políticos, que los mismos medios habían ayudado a sembrar y que terminó viniéndoles encima. No, y eso se veía, perdón que te interrumpa, en esas elecciones, los candidatos que, bueno, estaba Caldera, estaba Andrés Velázquez, estaba Álvarez Paz, la diferencia de votos eran miles, todos tenían 1.200.000, 1.200.050, o sea, estaba atomizada la política en Venezuela. Eso es correcto. Y bueno, ya lo hemos dicho, o sea, Carlos Andrés, una vez cumplida su condena, se lanzó a senador y ganó. Que el cargo le duró muy poquito porque, como ya sabemos, la constituyente del año 99 disolvió la asamblea bicameral y acabó, destruyó, o sea, mató al Senado. Sí. Bueno, queda la pregunta final. ¿Quién mató a Carlos Andrés? Lo hemos dicho varias veces en los dos programas que tuvimos, pero me gustaría retomar la teoría de los medios de comunicación en complicidad con su propio partido, Acción Democrática. ¿Tú qué opinas? ¿A ti qué te parece? Bueno, yo quisiera terminar el podcast con una idea que también es de la emisión pasada, ¿no? Lamentablemente, para su desdicha, y aún teniendo esa voluntad de cambio, acá hubo dos cosas que complicaron muchísimo a Carlos Andrés Pérez. Las acciones de su primer gobierno, que fueron las que contribuyeron a imprimir en los venezolanos esa necesidad de un Estado paternalista, de un Estado sobreprotector, y el exceso de confianza en su segundo gobierno, que también lo habías mencionado. Eso es lo que inevitablemente lo condujo a no expresar con claridad, con firmeza, las razones, los objetivos, los motivos y el porqué de ese viraje en su forma de pensar y en su forma de hacer gobierno. Entonces, para cerrar esta emisión, creo que los dos estamos de acuerdo en que Carlos Andrés lo mató Carlos Andrés. Así es. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Tanta convicción en la transparencia de mi conducta que jamás manchará mi historia y en la seguridad del veredicto final de la justicia, no tengo inconveniente en confesar que hubiera preferido otra muerte.